De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy nuevamente aquí de la mano con la historia. Muy buenas tardes, Emilio García Bonilla. Julio César Alfonso Ruiz, como siempre un gusto volver a estar contigo como cada miércoles aquí en Teciutlán FM en este programa de la mano con la historia. Les recordamos que nos escuchamos a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, del 90.9 de FM donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y como siempre los teléfonos están abiertos para recibir sus llamadas, comentarios y mensajes. Para llamadas es el 231-31-329-73 y para mensajes es el 231-100-1579. El día de hoy tendremos un tema por demás interesante, ya que estaremos abordando las iglesias y los edificios religiosos más representativos de nuestra región. Así es, Emilio, y así es a todos nuestros radioescuchas. Como sabemos, en la memoria colectiva y en la historia oral de las comunidades que conforman a nuestra sierra nororiental del estado de Puebla y por ende también hacia nuestro estado, las iglesias conforman una parte fundamental en la traza urbana de las comarcas y a su vez también conforman una parte del legado histórico que actualmente es protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por representar en sus construcciones avances históricos en materia de arquitectura, algunos también en materia educativa en el caso de los conventos y exconventos, y también se suma a ello las artes y la pintura, pues en algunos de ellos se encuentran pinturas del maestro Toral en algunas capillas de aquí de nuestra región, y también se formaron en ellas coros y lecciones musicales propias de la época. Entonces, justamente por ello hemos decidido abordar este tema para esta tarde, y además también porque hay varios amigos que nos han hecho el favor de escucharnos y que nos han enviado mensajes proponiéndonos hablar de sus comarcas. Entonces pues hoy decidimos hablar al respecto de esta situación. Así es, Julio y amigos. Pues ¿por qué no comenzamos como debe ser desde el principio? Uh-huh. A la llegada de los españoles en 1519 y el inicio de la conquista y la colonización de estas tierras, pues junto con los conquistadores llegaron los primeros misioneros, los primeros franciscanos, y fue esta orden religiosa, también llamada mendicante, pues la que se encargó de evangelizar esta gran región de la Sierra Poblana. Se tiene el dato de que los primeros franciscanos se establecieron por ahí de 1528 en el distrito de Hueytlalpan y más tarde en Papantla. Eran encabezados por Fray Andrés de Olmos. Y bueno, hay que tener en cuenta que la tarea de evangelización no fue fácil, ya que los indígenas, pues en un principio, como es natural, como es lógico, no aceptaban la nueva religión y ocultaban a sus dioses debajo de las cruces para continuar venerándolos. Las primeras misiones se construyeron en los municipios de Zacatlán, Hueytlalpan, como ya mencionaba, Ahuacatlán y Tlatlauquitepec. Fue en este último sitio donde se comenzó a evangelizar ya nuestra región propiamente dicha y donde se estableció el convento de Santa María Tlatlauquitepec. Así es, este proceso de evangelización tenía como meta cumplir con los objetivos de la bula papal de Alejandro VI y que para el caso de la reciente conquista de México iniciaría el proceso de edificación en materiales perecederos de un lugar eclesiástico al fundarse la Villa Rica de la Veracruz para que Cortés iniciara su campaña, y posteriormente en la Villa Segura de Tepeaca, que recién cumplió 500 años, y posteriormente, como ya bien señalaba Emilio, inicia
el trabajo de evangelización en otras partes de nuestro estado y también por ende de nuestro país, y con ello en nuestra región se inicia a edificar el convento de Santa María de la Asunción en Tlatlauquitepec. Pues bien, este importante exconvento ahora data del siglo XVI. Este convento se encuentra edificado en cantera rosa y piedra de Malpais. Cuenta con un diseño arquitectónico del cual se muestra en la fachada principal un arco de medio punto, al que superponen 4 arcos adintelados, los cuales solo tienen la función de ornamentación, así como las ventanas tetralobulares ubicados en los lados laterales de la parte superior de los capiteles de las 4 columnas de tipo toscana que dan vista a este bello inmueble. A su vez, hacia la parte norte del conjunto arquitectónico se encuentran 2 cuerpos adosados a la nave principal, con ello la capilla del Sagrario, cuya planta es una cruz latina y cubierta de cañón rematada por una cúpula, a diferencia de la teja que cubre el resto del monumento, y se accede a esta capilla desde el interior de la parroquia. En tanto, el segundo cuerpo también es una capilla denominada de la Soledad, y es una extensión del Sagrario, pero de menores dimensiones, con una altura y extensión de planta sencilla, y el acceso a esta se encuentra en la calle Guillermo Prieto, de allá de nuestro municipio de Tlatlauquitepec. Con estos detalles arquitectónicos, que son entre algunos de los que se encuentran, debemos también destacar que este convento fue sufriendo etapas constructivas para conformarse como lo conocemos actualmente. Entonces había algunas estructuras de materiales perecederos que fueron modificadas o que se perdieron con el tiempo, y por ello ya no tenemos datos más que referencias en los archivos eclesiásticos. Pero además, otro de los detalles importantes en resaltar sobre este inmueble es que se encuentra una arquería de tipo escarzano, que es un poquito medio difícil de encontrar en la región. Pero además, un dato interesante de este edificio es de que ahí se iniciaban las misiones de evangelización hacia nuestra zona, porque debemos recordar que Tlatlauquitepec era el centro donde se entregaba el tributo de nuestra región, y con la conquista española se repitió este mismo proceso de organización social, y con ello este convento se encargaba de regir la evangelización de esta zona. Así es. Por esa misma razón se le considera como el primer convento de paso de América. Uh-huh. Es una de las construcciones de este tipo mejor conservadas en nuestro país, y como ya lo mencionabas, llaman la atención los 32 arcos labrados en cantera, uh-huh, que adornan su cuadrángulo, y también presenta la característica de el patio español típico con una fuente en el centro. Ahí mismo en Tlatlauqui, pues no sé si quieras comentar algo más de ese convento. Claro, los conventos tienen que tener una estructura propia para ser considerados por ende convento. Tiene que tener, por ejemplo, capillas posas, que son las que dan el acceso y que separan el espacio sagrado y el espacio común, que en esta parte se encuentra justamente hacia donde se encontraba la antigua parada de autobuses de paso de allá de Tlatlauquitepec, y tenía que tener una cruz atrial, que en el caso de Tlatlauqui pues ya no existe porque llegó a hacer otras funciones. Entonces, además tenemos una capilla abierta, el templo que ya platicamos, y pues con ello, a su vez, este convento cumplía también con funciones educativas. En el exconvento se otorgaban en los inicios del siglo, para mediados del siglo XVI y inicios del XVII, muchos teciutecos y de la región acudían a este convento para tomar algunas clases de latín, operaciones elementales, en este caso matemáticas, la inclusión a las artes, principalmente en el canto por el coro o el toque de algún instrumento que existiera en dicho convento. Entonces, ahí podemos observar una de las funciones con las que cuenta este convento desde sus inicios, y bueno, aunque ahora ya no las cumple, sí es una parte fundamental en la historia de la educación también de nuestra zona. Claro.
Ahí mismo en este pueblo mágico de Tlatlauqui se encuentra la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que fue iniciada en 1922 a iniciativa del párroco Alberto Mendoza y Bedoya. En el interior destacan 8 murales de la autoría del maestro Luis Toral de Zacapoaxtla. Sí. Sin embargo, como ha ocurrido con muchas de estas construcciones más o menos antiguas y de materiales perecederos, pues sufrió un incendio en 1955 y esto propició a que se reconstruyera, pero ahora con bóveda y con cúpula, ya de materiales más duraderos. En la base de la cúpula también se encuentran las imágenes de 4 sumos pontífices: Pío IX, Pío X, Pío XII y León XIII. Así es. En el sentido arquitectónico, amigos, esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra al lado este de la plaza central de la comunidad de Tlatlauqui, en su fachada podemos observar 3 arcos de medio punto que dan acceso al templo, los cuales son flanqueados por columnas de diseño toscanos, culminados con un capitel dónico. En la parte superpuesta a los accesos se puede observar un ventanal tetralobular. Sus torres muestran en los campanarios arquería de tipo rampante, muy común en nuestra región, y son culminadas en otra cúpula con un elemento arquitectónico que se llama veladora. Se encuentra tabicada con una linterna, que es la parte superior, en la parte más alta donde se ve la cruz, y asimismo se presentan ventanales de tipo óculos. La cúpula principal de la nave es reticulada, en su tambor presenta arcos de tipo doblado y en la linterna ostenta arcadas carpanel que dan el sustento del peso de este inmueble. Y bueno, además este inmueble se configura junto con los poderes de la localidad. A comparación de otros municipios, como señalábamos, el exconvento no se encuentra en la plaza central de Tlatlauqui. Entonces, con ello tiene un poquito cambiaron la forma del diseño de la plaza central, y el llamado Axis Mundis, que es una de las formas por las cuales se edificaba en forma cuadrada o en algunos casos rectangular según la topografía, en donde tenía que ir el poder eclesiástico y el poder civil, pues no se presentaba en Tlatlauqui, porque pues el convento estaba más hacia unas cuadras arriba, y este edificio del Sagrado Corazón de Jesús llega a tomar ese papel que pues tenía que tener el convento de Tlatlauquitepec. Bueno, y no está por demás también mencionar la religiosidad popular que también se manifiesta en Tlatlauqui, en el santuario del Señor de Huaxtla. Uh-huh. Este santuario se construyó en 1822 y se venera ahí la imagen de un Cristo crucificado, tallada en madera. Cuenta la leyenda que se talló en la madera de un árbol que fue arrastrado por un río, por ahí en el siglo XVIII. Su festividad es durante la Semana Santa, de ahí parte la procesión religiosa que concluye en el convento de Santa María de la Asunción, y como otros tantos, y ya lo iremos mencionando, este santuario también sufrió un incendio en 1914. Entonces este tipo de accidentes o de desastres pues ha también propiciado mucho a que se cambie la arquitectura original y que se vayan transformando estas construcciones eclesiásticas. Así es, además también con ellos se han perdido parte de las imágenes sagradas o sacralizadas que llegaron en los inicios de estos inmuebles, puesto que estaban manufacturadas en madera, y con ello pues también se pierde parte del legado artístico que conservan. De hecho, también en el convento de Tlatlauquitepec se encuentran por allí algunas pinturas del maestro Toral en el interior, en el segundo nivel, que pues fue muy importante dentro de esta región el maestro Toral. Pero bien, así también vamos caminando un poquito más hacia otros municipios de nuestra zona, Emilio y amigos, y llegamos al municipio de San Francisco Atempa, que como era reportado en algunos textos de la época colonial. Cabe señalar, amigos, que en el caso de la iglesia de Atempan es muy peculiar, porque en una de sus torres de campanario, que
pareciera ser una torre exenta, que muestra un glifo mesoamericano en la parte superior, que tiene que ver con la alegoría de la luna y el ciclo agrícola, y también con la dualidad con el sol. Con esto se da una representación de que es un lugar sagrado, porque esto era muy común también de utilizar dentro de los primeros años de la colonia española, porque los mesoamericanos tenían ciertos elementos de imagen que le daban el sentido de sagrado. Entonces muchos de los conquistadores españoles y algunos cronistas como Fray Bernardino de Sahagún se dieron cuenta de que una forma para lograr la evangelización era que los mesoamericanos o los nativos mesoamericanos, ahora ya parte de la colonia española, vieran o identificaran que era un elemento sagrado o un lugar sagrado las iglesias y acudieran a ellas. Entonces, en el caso de la iglesia de Atempan presenta este elemento, que es un poquito extraño porque solamente un par de edificaciones de nuestra región la tienen. En el caso que es Atempan, en Textlán se puede observar en uno, y se observa también hacia Xochitlán de Vicente Suárez y Tetela de Ocampo, pero que eso ya lo iremos hablando más adelante. La iglesia de Atempan también arquitectónicamente pues presenta, como les decía en minutos pasados, los arcos de medio punto, que son una especie de medio círculo, y los rampantes, que son como una especie de U invertida, los que conforman su fachada principal. Se dice que esta iglesia tuvo algunos retablos muy semejantes a los que se ubican en Chinautla, Puebla, pero que al ser un material perecedero, con el paso de los años se perdieron. Así es. Esto que comentabas de la presencia de elementos indígenas, pues va a ser también una constante en las estructuras religiosas de la región. Por ejemplo, en Zacatlán también se presenta alguna alegoría a el doble disco concéntrico indígena, también llamado Chalchihuitl. Estos círculos concéntricos, por ejemplo, se encuentran presentes en el Templo de la Agricultura de Teotihuacán, y también en las capillas de Calpan. También en Huejotzingo, por ahí en Huejotzingo se aparece, y además este círculo que ya bien nos señala Emilio, se encuentra presente en elementos cerámicos principalmente asociados con alguna deidad que se distribuyeron en toda nuestra región, y justamente pues con esto nos damos cuenta de esta fusión de conocimientos en la edificación de los templos eclesiásticos. Es decir, el conocimiento mesoamericano no se perdió del todo, sino que fusionó a elementos artísticos que venían desde el viejo mundo, y con ello se volvió doblemente sacralizado el lugar, puesto que era un lugar sacralizado con elementos precolombinos y con la nueva fe traída por los españoles. Y también hay que tomar en cuenta que quienes construían estos templos pues eran mano de obra indígena. Así es. Y por más que les indicaran algún estilo arquitectónico europeo, ellos desde luego que buscaban la manera de introducir estos elementos antiquísimos de su cultura. Así es, Emilio, y bueno, además, amigos y amigas, debemos de recordar que en esta manufactura pues no existían arquitectos como tales para la edificación de los inmuebles. Por ello, por ejemplo, en el caso de algunas construcciones del siglo XVI, por ejemplo de Atempan, algunas incluso el mismo Tlatlauquitepec, podemos ver que tienen algunas fallas en el plano arquitectónico, es decir, están un poquito desfasados unos arcos, algunos están un poquito chuecos, y es justamente por eso pues no había un cuidado como tal por un arquitecto o por una ciencia exacta para la construcción del mismo. Entonces no son errores o daños por parte del medio ambiente, sino que son propios de la mano de obra de la época. Y debemos señalar también que, por ejemplo, en el uso de los arcos, los nativos mesoamericanos ya tenían un conocimiento de los mismos, pues debemos recordar que en el área maya o incluso en la región serrana, por ejemplo, del norte de Veracruz, se encuentran los mal llamados falsos arcos, que es una especie de arco, pero sin que tenga el medio círculo que ya hemos platicado. Entonces, con ello vamos viendo esta fusión de conocimientos, puesto que
entre ellos dos se construyó la nueva civilización. Y bueno, Emilio, vamos hablando también un poquito más de Atempan. En el sentido religioso debemos recordar que las fiestas de Semana Santa convergen muchos de los elementos de tradición que vemos en varias partes de la República, que son las peregrinaciones. Hay una tesis muy interesante de un artículo publicado por el doctor Jesús Bonilla Palmeros, que ya por alguna vez platicamos de él aquí en el programa. Él dice que el culto al agua en una de las iglesias de Atempan, que es muy venerada en la época de Semana Santa, en donde la gente suele ir a tomar agua, que tiene que ver justamente con el culto a Tlaloc, porque además era la dualidad entre Xalacingo y Atempan. Él señala con evidencia tanto etnográfica como evidencia documental del siglo XVI algunas referencias de migraciones a manera de procesión de Xalacingo hacia Atempan y viceversa, que seguimos viendo. Incluso él lo liga hasta Coatepec, Veracruz, de donde por cierto él es cronista, y él señala algunos efectos de luz y sombra en la portada de estas iglesias que con ello también dan una forma a la sacralidad del espacio. Además, con ello nos da muestra de que las danzas que se celebran en el caso de Atempan tienen que ver con el rito a los cultivos, con el rito a los materiales ligados al agua. Entonces es un dato interesante porque hasta la fecha se sigue conservando esa cantidad de peregrinaciones y que van mucho por el agua de esta iglesia allá en Atempan, y que además pues las danzas son un común denominador vigente de los atractivos de esta comunidad vecina. Así es. En el caso de Atempan, a pesar de que el santo patrono y el titular de la parroquia es San Francisco, uh-huh, pues es más venerado la imagen del Santo Entierro, uh-huh, que es la capilla que tú mencionas, con la festividad de la Semana Santa. Y eso también se relaciona con Xalacingo, porque aunque en Xalacingo el patrono es San Bartolomé Apóstol, así es, el santo más recurrente es el Padre Jesús. Efectivamente. Este culto llegó a Xalacingo por ahí de 1545, de la mano del fraile Francisco de Toral, uh-huh, procedente del convento de Tepeaca. Él llevaba la devoción del Señor de las Tres Caídas. Y ya para 1548, esta imagen ya tenía su propia capilla, que con el paso del tiempo fue acrecentándose. Pero hay también una leyenda muy curiosa que dice que la imagen originalmente era de Alto Tonga, uh-huh, la imagen de Padre Jesús. Y prácticamente la habían llevado a Xalacingo pues para que le rindieran culto o devoción. Y la imagen ya no se quiso regresar. Dicen que cuando se preparaban para hacer la procesión de regreso a Alto Tonga, pues estalló un chubasco tremendo, una tormenta, que no les permitió realizar la procesión, y al día siguiente, cuando nuevamente se preparaban para realizar el traslado, la imagen se apesantó tanto que ya no pudieron cargarla, y se quedó en Xalacingo. De tal forma que ya en el siglo XVII se encuentra esta imagen tan venerada en una capilla de la parroquia de San Bartolomé. Para 1826 se tiene el dato de que se pide la autorización, el párroco pide la autorización para hacer una feria que durara 10 días, uh-huh, durante 10 años, para que con los recursos que se recogieran de esta feria se procediera a hacer las reparaciones que necesitaba la iglesia. Y ahí es cuando comienza la feria en Xalacingo, en 1826, que dura hasta nuestros días y que es una de las festividades religiosas y también comerciales más importantes de la región, porque atrae a peregrinos y a comerciantes de varios municipios a la redonda, incluso de otros estados del país. Así es. Con ello también podemos ver una continuación de la movilización de personas a estas comunidades. Y lo interesante también, por ejemplo, Emilio, de Xalacingo es que, como bien señalas, esta devoción que se trajo de Padre Jesús
que suplió en gran mayoría al patrono oficial de la comunidad, cosa que pasó en muchas partes de nuestros municipios, que algunas imágenes son veneradas más que otras. Pues también conlleva a que, por ejemplo, en Jalacingo vemos una superposición del poder de la religión que triunfó en la conquista y del que cayó. Hay una tesis de licenciatura de Magdiel Gastelum García, de la Universidad Veracruzana, que habla sobre la evangelización en nuestra región de Sierra Nororiental y Sierra Norte de Veracruz, principalmente abordando el caso de Jalacingo, y ella nos habla de que este edificio además fue construido, la iglesia del patrón de Jalacingo fue edificada sobre el basamento piramidal que era como parte del conjunto de la ciudad prehispánica que llegaba hasta Jalacingo. De hecho, ya señala también que una de la construcción de ese campanario en un basamento piramidal corresponde a la iniciativa de Gustavo de Sandoval, que fue el encargado y encomendero de esta zona de Jalacingo y que contemplaba a Chutetelco, y que él fue el encargado de destruir la mayor cantidad de basamentos piramidales posibles en las zonas de Santa Cruz, Jalacingo, Chutetelco, Teciutlán y otras partes de nuestra región. Gonzalo de Sandoval, que precisamente era primo de Hernán Cortés. Así es, ahí tenemos un vínculo que también algunos dicen que por eso se confunde el paso de Cortés por aquí, pero bueno, vamos avanzando y llegamos a Teteles de Ávila Castillo, Emilio. Teteles de Ávila Castillo, que en uno de sus principales edificios es la iglesia de la Virgen del Rosario, la cual se ubica en el centro de la localidad, y entre los aspectos destacables de este inmueble es que es edificado por la Orden Dominica a mediados del siglo XVII, y en el sentido arquitectónico, igual que muchos templos y edificación de uso civil de la Sierra Nororiental, presenta los arcos de medio punto. El arco de medio punto es muy común en casi todas las construcciones evangélicas de nuestra región, pero lo que lo diferencia son las dos pilastras laterales que son de tipo toscana en una de sus torres, en su única torre, y que le da ese sentido de diferencia y una pequeña identidad distinta a lo que se ve en nuestra región. Pero además también tiene presencia de elementos ornamentales de un llamado barroco mexicano en su fachada principal, en la parte superior de su pórtico, causa muy semejante a lo que vemos en otras comunidades de nuestra región, Emilio, que podemos ver incluso hasta en Mezcalcuautla, que ya en algún momento hablaremos de ese sitio, y que es como una especie de marcador, porque en algunos documentos eclesiásticos apareciera el sello con esa imagen. Bueno, y también hablando de las construcciones más antiguas de nuestra región, pues está la de la parroquia de San Mateo en Chignautla, que se comenzó a edificar en el siglo XVI y se concluyó hasta el siglo XVIII. Pues es una construcción impresionante con el techo a dos aguas de teja y madera. Y en el interior pues destacan los retablos de madera también muy antiguos, ¿no? Claro. Y lamentablemente muy mal conservados, pero que pues son mudos testigos de muchos años, y que en caso de que se perdieran pues también sería una pérdida irreparable para el patrimonio de la región. Así es, esos retablos de barroco churrigueresco que en algún momento se impusieron a la lógica del arte clásico, que están presentes en Chignautla, son una joya de esa localidad, y que platicaba Emilio y este servidor antes del programa, que hay una tesis en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana que habla de la posibilidad de que esta iglesia de San Mateo de Chignautla pudiese haber sido un plan de convento o un pequeño convento, puesto que arquitectónicamente tiene ese diseño que ya platicamos en el caso de Tlatelolquitepec. Tiene ese mismo diseño la iglesia de San Mateo allá en Chignautla. Y tiene una característica muy peculiar, que es de las que tú comentabas, que presentan estas construcciones antiguas,
que la torre está inclinada, tiene una ligera inclinación de algunos grados hacia la derecha, y es precisamente por lo que mencionabas, que no tenían arquitectos especializados y pues a su entender edificaban estas construcciones con mano de obra indígena, y por eso pues tienen ciertos errores y inclinaciones, como es el caso de Chinautla. Así es, Emilio, y a todos nuestros amigos de Chinautla les debemos de comentar que los elementos arquitectónicos que muestra la fachada de esta iglesia es, como decía, los arcos de medio punto, pero aquí cambia en el sentido artístico, porque se encuentran dos pilares de tipo ofídica manufacturados en cantera rosa, en tanto que en la portada interior se muestran 6 pilares del mismo tipo que los que ya he señalado previamente, y además de 2 arcos de medio punto, uno en la puerta de acceso a la iglesia y otro superpuesto al lado oeste. Debemos sumarle los compendios decorativos con formas naturales como plantas y elementos celestes, como el caso de la dualidad del sol al lado derecho y la luna al lado izquierdo, rematado con el escudo papal de Julio III, papa en turno en ese momento, en la portada de un diseño llamado hastial. Es notable también mencionar 4 oquedades, 2 con arcos de arquetipo angrelado y otros 2 labulados, en los que se encuentran incrustadas las imágenes de 2 apóstoles, la Virgen María de Guadalupe y San José. En tanto, la torre del campanario se encuentran ubicados 12 arcos de tipo peraltado en 3 niveles, culminando con una pequeña cúpula de arquetipo carpanel radical. En el lado del tambor se encuentran pequeñas ventanas con arcos de prototipo escarzano, y la cual es culminada con una linterna de 4 lados de forma cuadrangular forrados en piedra de cantera. Y bueno, además este caso de Chinautla es interesante. Fíjate, Emilio, que hay una tesis de Jennifer Acosta de la Universidad de Guanajuato que se encargó de revisar algunos datos del Santo Oficio en nuestro estado, y ahí menciona un caso de Chinautla en la iglesia de San Mateo, de un castigo del Santo Oficio a una fémina por acusarla de brujería o de utilización de magia, que también estaba muy ligado a un caso que aconteció en Teciutlán hacia 1708. Entonces por ahí también queda como dato anecdótico que el Santo Oficio por aquí tuvo un pequeño paso en nuestra región y ligado a estos elementos eclesiásticos. Pero además también nuestro vecino municipio de Chinautla nos muestra que ligado a la religión del santo patrono se encuentran danzas, en su caso una casi única en el país, que es la danza de los pastles, que es una alegoría al señor del bosque o al guardián de los bosques. Es por ello que vemos entre sus danzantes elementos de la fauna local y esa especie de musgo que utilizan como traje, y que con ello también rinden culto a ese mítico lugar del origen del mundo que son los cerros. Es el culto al cerro y a la naturaleza. Además de que debemos recordar que en Chinautla se configura entre la montaña, la cueva y el agua una parte de los mitos de la creación de la época mesoamericana, además de otras danzas que hemos podido ver en otras regiones, y que con ello se conforma parte de ese sincretismo cosmológico de nuestro municipio de Chinautla. Y bueno, amigos, les recordamos que De la Mano con la Historia se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones CER Radio XHTZ del 90.9 de FM, donde Puebla se escucha, y que transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, y que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231 31 329 73, y que para mensajes vía WhatsApp al 231 115 79. Además, les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, y que nos pueden escuchar a través de Spotify y en la página web www.puebla.mx/home/radio en vivo.
Y bien, amigos, pues y ahorita que platicamos de Chinautla y que sabemos que etimológicamente su nombre significa nueve aguas, o que ya es aquí será adecuado como 9 manantiales, también debemos de platicarles un poquito sobre otro lugar que también etimológicamente en su nombre también significa el lugar de 9 aguas o donde hay 9 lagos, que es Chignahuapan, Emilio. Sí, pues en Chignahuapan también tenemos varios templos muy interesantes, tanto en la cuestión arquitectónica como en la religiosidad popular. Destaca la parroquia de Santiago Apóstol, concluida en cuanto a su construcción en 1752. Aquí se presenta en la fachada este barroco indígena del que ya hablábamos, que combina el estilo europeo, pero que introducen elementos artísticos y simbólicos del mundo indígena. También a este estilo se le llama tetique. Y en la fachada, que llama la atención también por su colorido, porque tiene colores muy, muy llamativos en cuanto a su decoración, pues ahí también se dejan entrever algunos símbolos alusivos a Tlaloc y a Quetzalcóatl. Así es. Además, también destaca esta parroquia de Santiago Apóstol porque en una de sus torres tiene al primer reloj fabricado por la fábrica de relojes Centenario de Zacatlán. Así es, una de las más importantes de nuestro país e incluso en Latinoamérica, porque en otros países también están estos relojes. Y además que se muestra también un sentido agrícola propio de la comunidad en este templo de Santiago Apóstol allá en Chignahuapan, que es el cuerno de la abundancia. De hecho, Emilio, lo que tú haces bien referencia sobre los elementos del culto a Tlaloc, hay un grupo que se llama Chignaumitlan, de danzantes de juego de pelota, que han tomado como símbolo de su grupo cultural de rescate de este juego prehispánico a este símbolo que se encuentra en ese edificio. Y además de que con ello también nos da una connotación de que Chignahuapan era un lugar de caminantes o un paso de varias comunidades, puesto que Santiago Apóstol es también una alegoría a algunos viajeros o santo patrón de los viajeros o choferes en algunas partes, no de todos. Y que además también está otro templo, el de la iglesia del Honguito. Sí, claro. Que este es un hongo petrificado con algunos elementos decorativos que salen procesiones a las casas, principalmente a casas de agricultores, que también tiene un muy fuerte arraigo dentro de esta comunidad de nuestro vecino municipio de Chignahuapan. Bueno, antes de pasar a la iglesia del Honguito, también me gustaría mencionar que en la parroquia de Santiago Apóstol en Chignahuapan fue sepultado el líder insurgente José Francisco Osorno, líder de los independentistas de la región. Murió en Chignahuapan y en esa parroquia descansaron sus restos. Y en cuanto a la iglesia del Honguito, se encuentra en el barrio de Ixtlahuaca de Chignahuapan, y pues es muy curioso porque se venera, como bien lo mencionabas, un hongo petrificado en el que se alcanzan a ver por medio de lentes de aumento y de lupas algunas imágenes religiosas, destacando la imagen de un Cristo crucificado. Fue hallado en 1880 por un campesino y desde ese momento se tomó como un milagro su aparición y se decidió la construcción de esta iglesia. Así es, Emilio, y bueno, con mucha devoción y mucho aprecio por la gente de nuestro vecino municipio de Chignahuapan. Y además también debemos de destacar la imagen monumental a la Virgen de la Asunción, también en un templo dedicado a esta imagen, y que pues es único en Latinoamérica por su tamaño en el caso de la imagen y la manufactura. Aunque es más reciente sí, este es templo, más reciente. Es del año 1972. La imagen mide más de 12 metros de altura, está tallada en cedro y es obra del escultor poblano José Luis Silva. Es el santuario de la Inmaculada Concepción. Así es, y siguiendo el camino de la historia de los elementos parroquiales y de su arquitectura, llegamos a otro municipio emblemático, heroico e histórico de nuestra zona, que es Tetela de Ocampo. Y ahí se encuentra la iglesia de Santa María de la Asunción, la cual data de finales del siglo XVIII,
aunque en el archivo parroquial hace mención que durante el siglo XVI ya existía una edificación de una pequeña capilla de materiales percederos donde hoy se erige la actual. Se logra observar en su portada un arco de medio punto flanqueado por 2 columnas de tipo toscana. A su vez aprecian 5 arcos aquillados, de los cuales 4 son ciegos. Ciegos quiere decir que están tapados. Y uno presenta una oquedad, pero sin contar con alguna imagen en ella. Presenta 2 torres, una de ellas sin culminar, la cual se encuentra terminada con función de campanario. En ella se pueden observar cornisas, a su vez se exhiben arcos rampantes, y se ha dicho también que en este santuario se han encontrado elementos precolombinos, pero bueno, solamente se ha quedado en el entredicho. A su vez que en Tetela de Ocampo, en el sentido de este importante elemento religioso de Santa María de la Asunción, es que también, al igual que en Tlatlauqui, no se encuentra en la plaza central de la ciudad de Tetela, sino que se encuentra un poquito hacia el sur, unas cuadras más hacia el sur. Entonces podemos ver que no era directamente desde una configuración hispánica, puesto que no se encontraba cerca del poder civil este elemento religioso. Pero además de que en esta iglesia de Tetela todavía se llegan a observar algunos elementos de imágenes santorales hechas a base de madera, Emilio. Pues qué interesante. Y pues cerquita de Cuetzalan está Jonotla. Y ahí también hay un santuario con mucha religiosidad popular. Me refiero a la Virgen del Peñón en Jonotla. Y cuenta la historia que fue el 22 de octubre de 1922 cuando el niño Fidel Alejandro, cuando pasaba por un cerro, escuchó algunos sonidos celestiales. Entonces, al poner atención, y en ese mismo momento se desprendió un pedazo de roca y quedó esculpida en ese lugar la imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo cual se decidió, a la misma manera que pasó con la iglesia de Longuito en Chignahuapan, pues se decidió la construcción de una capilla en ese sitio. Así es, y además por esta zona tenemos un elemento arquitectónico muy importante dentro de las construcciones eclesiásticas de la región Sierra Norte, Sierra Nororiental de Puebla, que son las torres solitarias o torres aisladas. Este tipo de torres tienen alguna función de campanario y las podemos encontrar en localidades como Nauzontla, lo mencionábamos ya hace rato, de Atempan, que ahí hay una, en Teciutlán existió otra, pero de esa hablaremos en otro momento, y por aquí para nuestros vecinos de Veracruz, en Atzalan, se encuentra una muy bien preservada. De hecho, la de Nauzontla y la de Atzalan son contemporáneas y tienen el mismo diseño, lo cual nos da referencia de la influencia de este tipo de torres aisladas solitarias. Además, también se encuentran en municipios como Lintla, Songozotla, por allá en esta parte de la sierra. Y en el propio Jonotla también, en Jonotla. En la parroquia de San Juan Bautista, también está una torre campanario con las características que tú mencionas, que es muy interesante este tipo de arquitectura porque tiene incluso alusión al mundo árabe. Así es. Recordemos que los árabes, pues, ellos construyen mezquitas y en las mezquitas tienen minaretes, que son torres en donde, pues, desde donde convocan a la oración a los fieles. Y así bueno, se considera que los primeros evangelizadores que llegaron a la región eran frailes procedentes del sur de España, muy vinculados con esta región que estuvo conquistada durante muchos siglos por los árabes, sí, hasta la reconquista ya en el siglo XV, y pues ellos traían como esa idea también de las torres, no incorporadas al edificio eclesiástico, sino aisladas, y es una característica también muy peculiar y muy propia de esta región de la Sierra Norte de Puebla. Sí, y que se comparte, por ejemplo, con otras zonas serranas como la de Veracruz
y la de la zona serrana de Michoacán. De hecho, en una ponencia de un antropólogo histórico llamado Damián Chotlanigua Flores, él señalaba que ese mito, ese dicho de bajado del cerro a tamborazos, tenía que ver también en algunas ocasiones con la torre aislada, con el toque de las campanas que era anunciar a los indígenas que bajaran a misa. Entonces por ahí hay algo interesante. Pero Emilio, seguimos caminando por nuestra querida Sierra Nororiental Poblana. Llegamos también a otro heroico municipio que es Zacapuaxtla. Ahí tenemos una edificación muy interesante que también es muy peculiar, que tiene vínculos con el viejo continente, que es el templo parroquial en advocación a San Pedro. Este es un hermoso edificio construido en 1540 por un fraile de apellido Cintos. Inicialmente era solo una ermita, como pasaba en muchos lugares. En 1612, ya como iglesia, fue consagrada a los apóstoles Pedro y Pablo. Recibió el nombramiento de parroquia en 1798 y en 1871 es llamada Parroquia de San Pedro Laterense. Forma parte del templo un reloj público, que es algo también un elemento muy característico en algunas iglesias, un reloj público, y es colocado en una esbelta y bien construida torre que data de 1882, y esto fue donado por don Miguel Mariano Luque y Ayerde, que fue obispo de Chiapas. La fiesta patronal se celebra el 29 de junio con mucha devoción y también con una cantidad de fieles de toda la región. Además, también ahí en esa zona encontramos pinturas del maestro Toral. Y bueno, las cuestiones importantes a destacar en la parte eclesiástica es de que se encuentra consagrada a la compañía, esta iglesia es una, solamente otras dos se han hecho consagraciones semejantes a la de Zacapuaxtla, y una se encuentra en Lima, Perú, y otra se encuentra en Córdoba, Argentina. Solamente tres iglesias de nuestro continente son consideradas lateranenses, porque se dice que quien entra a esa iglesia con fe y con devoción recibe las mismas indulgencias que si entrara a la iglesia de San Juan de Letrán en Roma. Así es, y en el sentido arquitectónico pues podemos ver nuevamente la arquería rampante, algunas pequeñas torres toscanas en la torre que tiene el reloj público, la cual no están bien detalladas, y unos óculos en la parte superior del arco de entrada, además de que tiene también un pequeño atrio que separa al espacio sacralizado del espacio público o civil. Entonces con ello podemos ver un poquito de cómo nuestra región también conformó su identidad y su sentido arquitectónico en las construcciones eclesiásticas. Podemos ver una combinación de elementos de la cosmogonía precolombina fusionados a esta nueva fe traída por los hispánicos, y que con ello se moldea la identidad de nuestra Sierra Nororiental Poblana, y que en este momento son parte de tanto del patrimonio arquitectónico y artístico de nuestro país, pero también del patrimonio inmaterial por todas las muestras de danzas y gastronomía alrededor de la fiesta del santo patrono en turno. Y nos faltó mencionar las de Cuetzalan, que también son muy importantes en cuanto a arquitectura, porque son muestras del arte neogótico, con estas figuras alargadas y rematadas en agujas. Y por ejemplo, la iglesia de la Virgen de Guadalupe, llamada de los Jarritos, pues ahí se ve claramente cómo hay una apropiación cultural de este estilo neogótico, porque el neogótico pues es de origen europeo, pero ellos, con tal de apropiarse del estilo, decoraron la torre con estas vasijas de barro propias de la región. Así es, y además es muy peculiar porque en Cuetzalan es muy palpable el uso de este arco ojival muy propio del arte gótico y neogótico, y que por ejemplo en la iglesia de la Conchita, la cual narra la historia de la vida cotidiana de la comunidad en sus murales interiores, y que por cierto nuestro amigo y artista plástico Raúl Díaz los estuvo restaurando, y por ahí le estuve colaborando este servidor a nuestro amigo Raúl Díaz, se muestra también un sentido propio de esta arquitectura, pero además nos da muestras de que ahí inicia una transformación de los arcos, del sentido artístico de las iglesias de nuestra sierra,
porque las iglesias más antiguas de Cuetzalan se encuentran en San Miguel Tenextatiloyan y en otras regiones de las juntas auxiliares de Cuetzalan, puesto que son las comunidades donde se preserva más la lengua náhuatl y son las que tienen mayor indicios de origen precolombino. Pues por ahí Tomás de Olmos, su campaña de evangelización inició justamente en esa región de San Miguel de San Miguel Sinacapan, allá en Cuetzalan. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Ha sido muy interesante todo el recorrido que hicimos de las principales iglesias y más representativas de nuestra región. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los miércoles de 6 a 7 a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio, XHTZ, el 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril. Pueden escucharnos a través de la página de internet setpuebla.mx, /home, /radio en vivo, y nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter. Como siempre, un gusto, Julio César Alfonso Ruiz, compartir el micrófono contigo, y ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Así es, Emilio García Bonilla, pues es también para mí un gusto compartir contigo estos micrófonos y a su vez con ello poder compartir parte de la memoria histórica y el legado del que nuestra región es heredera a todos nuestros radioescuchas, y que le estaremos agradeciendo que nos sintonicen el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde. Muy buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.